Para entender las infecciones de las vías aéreas superiores es importante tener en cuenta que estas vías aéreas tienen una flora normal, una microbiota, que está compuesta por cocos positivos como estreptococos, estafilococos, bastante cantidad de anaerobios como porfiromona, prebotela, fusobacterium. ¿De qué depende esta microbiota habitual? Bueno, hay factores que la van a modificar, como por ejemplo la edad, el uso de antibióticos. Si le damos a un paciente un antibiótico, este no va a actuar solo para la infección que nosotros queremos dársela, sino también va a actuar en toda su flora, ¿sí? Y eso va a cambiar la flora del paciente. La internación. Cuando un paciente se interna por cualquier patología, aproximadamente 48 a 72 horas después de estar internado, comienza a cambiar esta flora habitual de la comunidad por flora intrahospitalaria, que sabemos que ese tipo de bacterias tienen una mayor resistencia a los antibióticos. Y por otro lado también el estado inmune influye en esto. Hay que tener en cuenta que hay dos bacterias como son Streptococcus pneumoniae y Streptococcus pyogenes que pueden ser portadores, pueden colonizar al paciente, no son parte de la flora habitual, pero pueden transitoriamente colonizar a los pacientes. Y cabe destacar que tanto los senos paranasales como el oído medio son dos cavidades estériles, que no tienen microbiota. Una de las primeras entidades que vamos a ver es el resfrío común. ¿Sí? El resfrío común tiene varios agentes etiológicos que son los que conocemos como virus respiratorios. ¿Sí? No solo el rinovirus, del cual hay más de 110 tipos que pueden causar este resfrío, sino también hay otros virus respiratorios como coronavirus, los virus para influenza, el sincicial respiratorio, el virus influenza, adenovirus, etc. Todos estos virus los llamamos virus respiratorios y vamos a ver a lo largo de esta charla y de infecciones agudas del aparato inferior que estos virus respiratorios pueden estar implicados en varias etiologías distintas, ¿sí? Bueno, el resfrío común, como todos saben, es un síndrome catarral leve que es autolimitado, sin tratamiento. Es muy frecuente, se dan varios episodios al año, más frecuente estos episodios en niños porque todavía tienen inmunidad incompleta a diferentes agentes etiológicos. Es una importante causa de ausentismo laboral y tiene un patronal estacional, sabemos que es mucho más frecuente en invierno. La transmisión de estos virus respiratorios es por vía aérea a través de las gotitas de flush, es una transmisión por gotas, y el contacto persona a persona o a través de los fomites, los objetos contaminados, es la forma más frecuente de transmisión. ¿Por qué es muy frecuente estas infecciones? Primero porque hay múltiples serotipos de los distintos virus respiratorios, ¿sí? Vimos que, por ejemplo, el rinovirus tiene más de 110 serotipos, esto hace que nos podamos contagiar todos los años con distintos serotipos. Por otro lado, la inmunidad que dejan muchos de estos virus respiratorios es incompleta, es el caso del virus para influenza, del metaneumovirus, del sincicial respiratorio, que hace que los episodios segundos ¿sí? sean más leves por una inmunidad parcial. Y además hay algunos tipos, como por ejemplo los coronavirus que producen resfríos comunes, dejan una inmunidad de corta duración que luego se pierde y esto hace que permite que tengamos nuevos episodios por el mismo virus. En cuanto a la patogenia del resfrío, lo primero que se produce es una replicación del virus en el epitelio nasal. Esto produce una respuesta inflamatoria con producción de citoquinas, lo cual va a producir vasodilatación. En un primer momento tenemos un aumento de la permeabilidad vascular con una rinorrea, ¿sí? Con esta fuga que produce una rinorrea temprana. ¿Sí? Esta rinorrea en el resfrío suele ser transparente, serosa. Luego, a medida que avanza el proceso y que aumentan las secreciones glandulares, esta rinorrea, estos mocos, se transforman en lo que es la rinorrea tardía, que va a ser más espesa. ¿Sí? De ninguna forma o de ninguna manera esta segunda rinorrea más espesa significa o tiene indicación de dar antibióticos. ¿Sí? Esto es normal y natural en el curso de un resfrío, que esa rinorrea serosa al principio se transforme luego en una rinorrea más espesa. En cuanto al periodo de incubación, es cortito, entre 48 y 72 horas. Dura aproximadamente un resfrío, que es un cuadro de vías aéreas superiores, dura más o menos 7 días. ¿Sí? En un pequeño porcentaje puede durar hasta 2 semanas, pero más o menos el promedio de duración de un resfrío de un cuadro de vías aéreas superiores es de 7 a 10 días. Esto es importante cuando veamos sinusitis, que es una complicación del resfrío, tener en cuenta este tiempo, que es el que puede durar un resfrío común, que lo vamos a ver eso más adelante. Cursa con, obviamente, secreción nasal, odinofagia, estornudos, puede haber tos.
y en algunos virus que tienen un compromiso sistémico puede haber una hipertermia leve, una febrícula, un subfebril. Estos virus son, por ejemplo, la influenza, el virus sincicial respiratorio y los adenovirus. Como dije en la diapositiva anterior, un cambio en el color y la consistencia de las secreciones nasales, de las secreciones del resfrío, no es indicación de administrar antibióticos. Ya vimos que esto es parte de la fisiopatogenia de la enfermedad. Primero hay una secreción serosa y luego sí cambia la consistencia por aumento de las secreciones glandulares, pero esto no es una indicación de administrar antibióticos. Puede ser una causa frecuente de mal uso de antibióticos, ¿sí? Es esperable dentro del periodo de los 7 a 10 días, ¿sí? ¿Se puede complicar un resfrío? Sí, muy pocas veces, pero se puede complicar con una otitis media aguda y una sinusitis. Bueno, ahora hablando de faringoamigdalitis o faringitis, la etiología puede ser viral o bacteriana. Lo más frecuente es la etiología viral. Como ven ahí en rojo, todos los virus respiratorios pueden producir un cuadro de faringitis, ¿sí? La gran mayoría de los cuadros de faringitis son virales y la gran mayoría son virus respiratorios. Hay otros virus, ¿sí?, más específicos, como el herpes simple en el contexto de una primoinfección por herpes, el Epstein-Barr en el contexto de una mononucleosis pueden afectar la faringe y producir faringoamigdalitis, el citomegalovirus también en el contexto de una mononucleosis y el virus de la inmunodeficiencia humana en el contexto de la primoinfección. La primoinfección por el VIH se conoce como síndrome retroviral agudo y uno de los cuadros más comunes es el síndrome mononucleósico con compromiso faríngeo. Pero el compromiso faríngeo exclusivo es más que nada de los virus que están en rojo, que son los virus respiratorios. Como dije al principio, los virus respiratorios pueden estar implicados, vamos a ver, en diferentes entidades, ¿sí? Así que todos los virus pueden estar implicados en cuadros del tracto respiratorio superior. En cuanto a la etiología bacteriana, la más frecuente lejos es la angina estreptocóxica, la angina producida por el estreptococo betamolítico del grupo A o estreptococo piógenes. Es la causa más frecuente dentro de las bacterianas. Existen otros como los estreptococos beta-hemolíticos del grupo C y G, la asociación fusospirilar que produce una angina particular, que es la angina de Vincent, que es una angina de tipo ulcerativa, unilateral, Neisseria gonorrhoeae, por supuesto. Una angina específica es la de Corynebacterium difteriae, que produce la difteria, Arcanobacterium hemolyticum, también es otra bacteria, y luego otras en mucho menor medida. Pero por supuesto que la más frecuente dentro de las anginas bacterianas es el Streptococcus pyogenes. Tengamos en cuenta, cuando un paciente consulta a la guardia por un cuadro de faringoamigdalitis, que es un cuadro muy común, o a un departamento de urgencias, hay un estudio que muestra que el 53% de los niños y el 73% de los adultos evaluados por este cuadro van a recibir un antibiótico. Y como vimos, una de las causas más frecuentes son las causas virales, con lo cual esto es un uso indebido e inadecuado de antibióticos. Es una de las principales causas de uso inadecuado de antibióticos, ¿sí? Una faringitis, que probablemente sea viral, darle un antibiótico. Entonces, el mayor desafío del médico en este momento, cuando se presenta un adulto con un cuadro de faringoamigdalitis, es discernir si esa faringoamigdalitis es bacteriana, para lo cual sí va a necesitar antibióticos, o es viral, con lo cual solo necesita un tratamiento sintomático. Entonces, nos encontramos frente a un paciente que se presenta con odinofagia, que es dolor de garganta, fiebre, adenopatías cervicales de 2 días de evolución, un cuadro de faringoamigdalitis, y nuestro dilema va a ser saber si esa faringoamigdalitis es viral o bacteriana. Ahora vamos a ver qué claves nos van a orientar hacia que sea viral o hacia que sea bacteriana. Entonces, ¿qué datos clínicos y epidemiológicos nos van a orientar a que esta faringoamigdalitis sea bacteriana, más a favor hacia que sea por un estrepto beta-hemolítico del grupo A? Primero, la edad, ¿sí? La edad de afectación por piógenes es común entre los 3 y 15 años. Es decir, es prácticamente muy infrecuente antes de los 3 años y luego de los 15 años en la edad adulta. En cuanto a la clínica, el dolor de garganta y la fiebre es elevada, de comienzo muy brusco. Puede haber náuseas, vómitos y dolor abdominal, especialmente en niños, ¿sí?, por adenopatías mesentéricas.
eritema con exudados, ¿sí? Las clásicas placas, exudados pultáceos en las amígdalas, puede haber petequias, adenopatía cervical anterior es muy importante, y lo que es muy importante como dato clínico a favor de que sea bacteriana la faringoamigdalitis es la ausencia de tos o la ausencia de cuadro de vías aéreas superiores, ¿sí? Que no tenga el paciente rinorrea, conjuntivitis, me habla a favor de que esta presentación sea bacteriana. En cambio, si el paciente se presenta, además de con faringitis, se presenta con rinorrea, conjuntivitis, está hablando más de algo viral. Entonces, estas son las claves que vamos a tener en cuenta y que nos van a orientar a que sea bacteriana, ¿sí? Esta enfermedad, recuerden, si uno no la trata, es autolimitada, más o menos en 3 a 4 días del comienzo clínico, esta enfermedad se autolimita, ¿sí? Pero sabemos que puede tener complicaciones que ahora vamos a ver. Si no tratamos una faringoamigdalitis streptocóxica, podemos tener complicaciones. Las complicaciones las dividimos en inmediatas o supuradas o tardías o no supuradas. Las inmediatas supuradas son las que se dan en el mismo momento que se da la faringoamigdalitis, ¿sí? Dentro del cuadro clínico de la faringoamigdalitis se complica con, por ejemplo, un absceso amigdalino y periamigdalino. Esto lo que se produce es una invasión de las criptas de la amígdala por la flora orofaringia normal, ¿sí? La angina predispone a esta invasión y a la formación de estos abscesos. El paciente va a empeorar su cuadro clínico, va a aparecer con una odinofagia más intensa, con fiebre más alta, empeora su estado general, puede haber cialorrea, que es aumento de la salivación, halitosis, que es mal aliento. Cuando le inspeccionamos la garganta, vamos a ver al examen físico un clásico abombamiento, ¿sí? Que desplaza la úvula hacia el otro lado. Como les dije, es polimicrobiana. Esto es importante porque acá no solo interviene el Streptopiógenes, sino que interviene la flora orofaringia. Por lo tanto, el tratamiento antibiótico va a ser distinto. No necesitamos ya solo el antibiótico, que es penicilina y que cubre al Streptopiógenes, sino vamos a necesitar antibióticos que cubran a la flora orofaringia normal, que, como vimos en una de las primeras diapositivas, está compuesta por cocos positivos y por anaerobios fundamentalmente. El tratamiento de este tipo de complicaciones entonces suele ser el drenaje, todos los abscesos deben drenarse, y el tratamiento antibiótico adecuado dirigido hacia esta flora polimicrobiana. La otra complicación supurada o inmediata es el absceso retrofaringio. Acá, en vez de hacer el absceso amigdalino, son los ganglios del espacio retrofaringio, y lo vamos a evidenciar por un abombamiento, en este caso de la pared posterior faringia. El paciente se va a presentar sintomáticamente muy similar al absceso amigdalino. Va a empeorar su estado general, la fiebre va a ser más alta, le va a costar tragar, va a tener odinofagia, y al examen físico vamos a ver este abombamiento, ¿sí? El tratamiento, la etiología es igual, es polimicrobiana, al igual que el absceso amigdalino, y el tratamiento también va a ser la incisión para drenar y el tratamiento antibiótico adecuado. Y las complicaciones tardías o no supuradas se dan entre 2 a 3 semanas después de haber resuelto el cuadro. Un cuadro que obviamente en su momento no se trató con antibióticos, resolvió espontáneamente entre 3, 4, 5 días, y a las 2 o 3 semanas aparecen estas complicaciones tardías que están mediadas por fenómenos inmunológicos. Una es la fiebre reumática, ¿sí? Que se da cuando la faringoamigdalitis se produce por cepas reumatógenas. Es muy frecuente en niños, es muy poco frecuente en adultos, y es una enfermedad, como dije, por fenómenos inmunológicos, anticuerpos que reaccionan en forma cruzada con antígenos del Streptopiógenes y antígenos del tejido conectivo. Esta enfermedad, la fiebre reumática, se dice que es la enfermedad que lame las articulaciones pero muerde el corazón. ¿Por qué se dice este aforismo? Lame las articulaciones porque produce artritis, poliartritis, que no dejan secuelas, que luego resuelven completamente. Mientras que produce una pancarditis, ¿sí? Que afecta a los 3 tejidos del corazón y que deja secuelas, fundamentalmente valvulopatía. Bueno, además de la pancarditis y las poliartritis, existen nódulos subcutáneos, corea y eritema marginado. Son las manifestaciones clínicas de la fiebre reumática. ¿Cómo se previene la fiebre reumática? Bueno, con el adecuado tratamiento antibiótico del episodio agudo de la faringitis. Si en el momento que el paciente presenta la faringitis lo tratamos adecuadamente con antibióticos,
prevenimos el desarrollo de estos efectos secundarios posteriores, como la fiebre reumática y también la glomerulonefritis. ¿Cuánto tiempo tenemos desde que el paciente presenta el cuadro clínico de faringoamigdalitis? Tenemos 9 días para darle el antibiótico correcto y de esta forma poder prevenir el desarrollo de la fiebre reumática. Y el segundo, por depósito de inmunos complejos, también mediados por una respuesta inmune, es la glomerulonefritis. Bueno, como vimos anteriormente, cuáles eran las claves clínicas y epidemiológicas que nos orientaban hacia una angina estreptocóxica, estas son las que nos orientan hacia una angina de etiología viral, ¿sí? Por los virus respiratorios. Que tenemos ausencia de fiebre alta, generalmente hay una fiebre más baja, una febrícula, un subfebril, puede haber conjuntivitis, tos, rinitis, todo lo que dijimos que estaba ausente en la angina estreptocóxica. Puede incluso haber úlceras, vesículas en la cavidad oral, diarrea, y es más frecuente en los otros grupos etarios, es mucho más frecuente en menores de 3 años y en mayores de 30 años. Este es un score clínico que nos permite predecir o nos permite acercarnos para saber si la faringoamigdalitis es bacteriana y va a requerir antibióticos o no lo es y no lo va a requerir, por supuesto. Se llama score de Centor modificado y evalúa ciertos puntos. Si uno estuviese en el medio de la nada y no pudiese hacer un diagnóstico microbiológico como es lo correcto, hacer un diagnóstico para saber si la angina es estreptocóxica, puede valerse de estos scores predictivos clínicos. Este score de Centor mide ciertos puntos, ciertos puntos a los cuales le da un determinado puntaje. Por ejemplo, si el paciente tiene una fiebre alta, eso es a favor de bacteriana, suma un punto. Si además el paciente tiene ausencia de tos, como dijimos anteriormente, eso también suma un punto. Adenopatía cervical anterior también va a favor de bacteriana, suma otro punto. Exudado amigdalino también va a favor de bacteriana y suma otro punto. Y después la edad, menor a 15 años es un punto, entre 15 y 45 años es 0 porque es muy infrecuente, y más de 45 años, si tiene el paciente ya la posibilidad de que esa angina sea estreptocóxica, está bastante alejada, por lo tanto es menos un punto. ¿Sí? Con este score, más o menos a partir de la suma de 3 puntos, uno podría decir con cierta probabilidad de que esa angina sea bacteriana. Por supuesto, probabilidad, el diagnóstico de certeza, lo vamos a tener solo haciendo el diagnóstico microbiológico, que ahora en las próximas diapositivas vamos a ver cómo se hace. Pero por supuesto, como dije, los hallazgos clínicos y epidemiológicos nos orientan hacia una probable etiología viral o bacteriana, no nos permiten decir con certeza, por supuesto, cuál es la etiología. Entonces, siempre que tengamos los medios disponibles, es necesario documentar o descartar la angina estreptocóxica. ¿Sí? ¿Para qué? Primero, porque si es viral, yo descarto que sea una angina estreptocóxica y es viral, evito dar innecesariamente antibióticos, que vimos que es una práctica muy frecuente en la práctica clínica. Y por otro lado, me va a permitir también, en el caso de documentar que sea bacteriana, iniciar un tratamiento antibiótico en las anginas bacterianas. ¿Para qué? Para prevenir complicaciones inmediatas, para prevenir las complicaciones tardías que vimos, para reducir la severidad y la duración, y además para disminuir el periodo de contagio, la diseminación. Con un tratamiento antibiótico efectivo, el paciente en 24 horas de este tratamiento deja de contagiar. Entonces es importante para nosotros, si tenemos todas las herramientas, realizar el diagnóstico etiológico de si es bacteriana o no es bacteriana, por todo esto que acabamos de decir. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Tenemos el paciente con el cuadro de faringoamigdalitis, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es tratar de ver si esa faringoamigdalitis es por Streptopiógenes. ¿Qué estudio bacteriológico vamos a hacer? El cultivo de fauces. Esto se hace a través de un hisopado de fauces. Con un hisopo de algodón se hisopan enérgicamente ambas amígdalas y la pared posterior de la faringe. Eso se envía con un medio de transporte al laboratorio para pedir que cultiven para Streptopiógenes. Es altamente específico y altamente sensible y altamente barato y sencillo de hacer. Una vez que el hisopado que tomamos llega al laboratorio, lo que se va a hacer es cultivar esa muestra. Hacer un gram, o sea, un directo, un extendido, tenerlo con gram para ver qué bacterias se ven, no tiene sentido en un exudado de fauces porque se va a ver mucha flora normal.
Las únicas excepciones donde sí sirve hacer un directo y un gram del exudado es en la asociación fuso-espirilar y en la difteria, donde acá tanto Corynebacterium como los agentes de la asociación fuso-espirilar desplazan a la flora normal y no se ve flora normal. Pero en la angina por piógenes no tiene sentido porque vamos a ver muchos componentes de la flora normal, lo cual no me va a permitir tener un diagnóstico con ese directo. Lo que sí vamos a hacer es cultivo en agar sangre de carnero al 5%, que es lo que se utiliza en bacteriología. Eso se incuba 24 a 48 horas en una estufa y luego se busca el crecimiento, como se puede ver en la placa, de las colonias beta hemolíticas, ¿sí? Colonias con hemólisis total, para luego estudiar si esas colonias beta hemolíticas corresponden al piógenes. Una cosa importante también para ir aprendiendo es que el streptopiógenes es universalmente sensible a la penicilina. Esto significa que no existe cepa en el mundo que haya desarrollado resistencia a la penicilina, con lo cual el tratamiento antibiótico adecuado e ideal es penicilina. Podemos dar un análogo a amoxicilina, pero no es necesario ningún otro antibiótico de mayor espectro, con lo cual sí haríamos más daño a la flora del paciente y no le aportamos nada al piógenes, ¿sí? El streptopiógenes es sensible a la penicilina. Bueno, ¿cómo se identifican los estreptos aislados? Nosotros aislamos de ese cultivo colonias beta hemolíticas. Tenemos que ver ciertas características bioquímicas que me permitan dar nombre y apellido a esa colonia y decir que efectivamente se trata de un streptopiógenes. Las características que tiene el streptopiógenes es que es sensible a la bacitracina. Podemos hacer una prueba de laboratorio sencilla, que es poner un disco de bacitracina, incubarlo 24 horas y ver si esa bacteria desarrolla un halo alrededor del disco. Esto significa que es sensible y con esto permite tipificar al estrepto beta hemolítico como piógenes. Otra prueba es la prueba del PIR, a ver si es PIR positivo, si la bacteria tiene una pirasa que degrada el PIR y cambia de color. Es una prueba bioquímica que se hace en poco tiempo, no requerimos 24 horas acá. Y si es PIR positivo también nos permite identificar al estrepto beta hemolítico como piógenes. Otra forma de hacer diagnóstico de angina estreptocóxica es por los test rápidos, métodos de detección de antígenos. Directamente del hisopado de fauces, sin necesidad de cultivar, desde el hisopado de fauces, si tratamos de detectar antígenos del piógenes presentes en el hisopado. Eso se hace por una técnica de inmunocromatografía que me permite en minutos, 5 a 20 minutos, detectar la presencia de antígenos. Es altamente específico. Si yo le hago un test rápido y me da positivo, es altamente específico, pero tiene baja sensibilidad. Si la sensibilidad es entre un 60 y un 80%, quiere decir que entre un 40 y un 20% de verdaderos positivos los estamos perdiendo. Por eso, si ante la prueba de test rápido negativa, se debe hacer igual una técnica de cultivo estándar, ¿sí? Si el resultado de la técnica rápida es positivo, listo, es positivo. Si el resultado es negativo, debemos confirmar ese negativo con una técnica de cultivo. Una entidad particular de faringoamigdalitis es la difteria. Como ustedes ya saben, es producida por Corynebacterium difteriae, que es un bacilo gram positivo, que se dispone en letras chinas, siempre y cuando este bacilo esté lisogenizado con un fago que contiene el gen TOX que codifica para la toxina, que es una exotoxina. Se transmite a través de secreciones respiratorias, por la vía aérea y también por fomites contaminados con secreciones. La toxina difterica lo que hace es inhibir la síntesis de proteína. Esto va produciendo una necrosis local que produce la formación de una característica pseudomembrana. Tiene 3 características, que es ser adherente, ¿sí? Suele ser grisácea también, pero bueno, decía es adherente, es decir, está bien adherida a los planos profundos, es coherente, quiere decir que no se disgrega y además es invasiva, va invadiendo, ¿sí? A medida que avanza la infección. Amígdalas, puede ir involucrando luego el paladar, la laringe, la gula, etc. Y esto puede producir una de las causas de muerte, que es la obstrucción respiratoria. Además, la toxina liberada al torrente sanguíneo produce una afectación general con compromiso cardíaco, fundamentalmente una miocarditis, con compromiso neurológico y compromiso renal. El diagnóstico de difteria se hace a través del cultivo. Esto se hace tomando una muestra. Lo ideal es tomar un trozo de esa membrana o bien un hisopado
que sea por debajo de la membrana. Se puede hacer un directo, habíamos dicho que el directo en las faringoamigdalitis por piógenes no servía porque había flora normal, pero había dos excepciones, la asociación fusospirilar o angina de Vincent y casualmente la difteria. Entonces podemos hacer un directo que me va a mostrar los bacilos gram positivos dispuestos en letras chinas y también podemos hacer un cultivo. El cultivo acá se debe hacer en un medio específico para Corynebacterium difteriae, que es el medio del Loeffler. Para entender un poquito dónde estamos parados con respecto a la difteria, cuál es la situación en la Argentina, ustedes saben que hay una vacuna que se encuentra en el calendario nacional de vacunación ya hace varios años, y estos son los casos de difteria de Argentina, autóctonos, y como vemos en el circulito rojo, el último caso de difteria en Argentina fue en el año 2003. A partir de ese año no hubo casos de difteria autóctonos. Pero así como no tenemos ningún caso autóctono del 2003, es importante igual tener un sistema de alerta. ¿Sí? Este es una actualización epidemiológica de la situación en América. ¿Sí? Y vemos que existen casos sospechosos y confirmados de difteria en todos países de América. Son Haití y Venezuela, esto es del año 2017, los que tienen mayor cantidad de casos. Por eso es importante no bajar los brazos, continuar vacunando para evitar que ingrese de alguno de estos países la difteria a nuestro país. La laringitis aguda, entonces, es la infección con inflamación de la laringe. Esto se traduce clínicamente en un paciente con disfonía, con afonía, tos seca, ronquera. Afecta generalmente a niños mayores, a niños mayores de 5 años, adolescentes y adultos. Y la etiología, fundamentalmente lo más frecuente, son los virus respiratorios que venimos viendo. Rinovirus, influenza, parainfluenza, adenovirus, coronavirus. ¿Sí? Los que dijimos que pueden estar implicados en una gran variedad de cuadros respiratorios. Menos frecuentes algunas causas bacterianas como el estrepto beta-hemolítico del grupo A, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae, Corynebacterium difteriae y algunas causas muy raras, algunos otros virus que no son los virus respiratorios. Pero fundamentalmente la etiología lejos, mucho más frecuente, es la etiología por virus respiratorios. Si tenemos oportunidad de hacer una laringoscopía a un paciente que presenta una laringitis aguda, lo que vamos a observar, como se ve ahí en el dibujo, es una inflamación importante de todo lo que es la pared posterior de la laringe y además vamos a ver las cuerdas vocales edematosas y engrosadas. La laringotraqueitis aguda, también conocida como CRUP, ¿sí? Es una infección de la porción subglótica que puede extenderse desde la laringe a la tráquea, ¿sí? Ahí la conocemos como laringotraqueitis, y si no, puede llegar también a los bronquios, laringotraqueobronquitis. ¿Sí? Es una entidad fundamentalmente pediátrica, abarca entre los 3 meses y los 3 años, son el grupo etario que se afecta más frecuentemente, y el cuadro clínico se caracteriza por disfonía, una tos perruna, un estridor inspiratorio, le cuesta respirar y hay dificultad respiratoria. La etiología de la laringotraqueitis es exclusivamente viral, ¿sí? Cualquier virus respiratorio puede estar también implicado, pero en este caso es bastante más frecuente el virus parainfluenza 1, que produce el 75% de los casos de CRUP. Luego también pueden estar los otros virus respiratorios. Este otro cuadro, que es la epiglotitis, que es un proceso infeccioso que abarca a la epiglotis y produce una inflamación y edema de la epiglotis, es un cuadro que tenemos que tener en cuenta porque se instaura rápidamente, evoluciona muy rápido y puede llevar a una obstrucción respiratoria que requiera intubación. Como vemos ahí en la foto, en el cuadro de la epiglotitis, vemos toda la epiglotis edematosa, inflamada, que obstruye la vía aérea. Por eso esta entidad es una emergencia infectológica. La etiología, el principal agente de la epiglotitis es el Haemophilus influenzae tipo B.
¿sí? A esta altura quiero hacer una distinción. El Haemophilus influenzae, recuerden que están los capsulados, dentro del cual está el Haemophilus tipo B, y después están los Haemophilus no capsulados o no tipables, que son Haemophilus que no tienen cápsulas, ¿sí? En este caso, el agente etiológico número 1 es el Haemophilus influenzae tipo B. Puede haber otras bacterias, como está escrito ahí en la diapositiva, pero fundamentalmente es el Haemophilus. ¿Y por qué dice cambios epidemiológicos? Porque, bueno, es una entidad que, si bien en el pasado era bastante frecuente, ¿sí?, a raíz de la introducción de la vacuna contra el Haemophilus tipo B en el calendario, esto hizo que ya el grupo etario más afectado, que eran los niñitos menores de 5 años, ya no se vean afectados porque están protegidos por la vacuna. Y en cuanto al cambio epidemiológico, lo que hizo es un corrimiento, ¿sí?, de presentación de esta enfermedad en adultos, ¿sí? Los niños ya vacunados dejaron de presentar esta enfermedad. En cuanto a la presentación clínica, es diferente en la presentación en niños y en adultos, ¿sí? Dijimos, la epiglottitis es una emergencia médica, es una emergencia infectológica, porque puede llevar rápidamente a la obstrucción de la vía aérea y a la muerte por asfixia. Esto es fundamentalmente así en niños, o por lo menos era antes de la introducción de la vacuna, cuando esta entidad era más frecuente. ¿Qué características clínicas tenían niños? En inicio era súbito, con fiebre muy alta, disfagia, dificultad respiratoria sobre todo. Era característico que el chiquito se adopte una posición en trípode con el mentón hacia arriba, tratando de aumentar el ingreso de aire a sus pulmones. Progresa rápidamente en horas, por eso decimos que es una emergencia médica. Mientras que en adultos, ¿sí?, la presentación es mucho más solapada, más insidiosa, ¿sí?, no representa una emergencia, no conduce a la obstrucción de la vía aérea. En adultos se puede dar con simplemente un dolor de garganta o dinofagia, un poco de fiebre, cambios en la voz, ronquera, y el compromiso respiratorio, como dije, es muy poco frecuente. El diagnóstico de la epiglottitis es fundamentalmente clínico, esto es que nos basamos en la clínica del paciente. ¿Y esto por qué? Porque tomar una muestra es muy difícil. Una de las cosas que podemos ver es, a través de una laringoscopía, ver la epiglotis, que va a estar edematosa, inflamada, de un color rojo cereza. Pero la verdad que este es un procedimiento que está contraindicado porque puede estimular y desencadenar una crisis obstructiva, por lo tanto tampoco se hace. Y en cuanto al diagnóstico microbiológico, por supuesto que el material para cultivo, para poder aislar el Haemophilus influenzae tipo B, sería una muestra de la epiglotis, lo cual no puede hacerse por la misma razón, porque puede desencadenar una crisis obstructiva, salvo y excepto que el paciente ya esté intubado y ya tengamos despejada la vía aérea, y en ese caso no habría riesgo de obstrucción porque el paciente ya se encuentra intubado, y ahí sí podríamos tomar una muestra. Pero si no, por todas estas problemáticas, lo que se hace es el diagnóstico fundamentalmente clínico. Lo que sí se puede hacer es tomar muestras de hemocultivo. Es una infección que es muy bacteriémica. La presencia del Haemophilus tipo B en sangre puede ser rescatado hasta en un 50% de los casos. Sí se pueden tomar hemocultivos para rescatar el agente etiológico. Con respecto a la otitis media aguda, es una inflamación de la mucosa del oído medio. Las bacterias llegan al oído medio a través de la trompa de Eustaquio, invaden el oído medio, se reproducen, generan una respuesta inflamatoria con producción de pus. Es mucho más frecuente en niños, y es tan frecuente que hasta un 60% de los niños de 1 año ya han tenido un episodio de OMA, de otitis media aguda, y el 80% de los niños de 3 años han tenido al menos un episodio. Es una entidad muy frecuente en la población pediátrica. Los agentes etiológicos más frecuentes de la otitis media aguda son estos tres los más importantes: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, pero fíjense que acá dice cepas no tipificables. No estamos hablando de la Haemophilus influenzae tipo B, sino de los Haemophilus no capsulados. Moraxella catarrhalis en tercer lugar, y luego otros que también pueden producirla, pero con mucho menos frecuencia. ¿En qué tiene implicancia que yo destaque qué tipo de Haemophilus? Porque tenemos que tener en cuenta que la vacuna es para el Haemophilus influenzae tipo B. Por lo tanto, no va a prevenir esa vacuna los episodios de otitis media aguda por Haemophilus, porque son por otro tipo de Haemophilus, que son los Haemophilus influenzae no tipables.
La presentación clínica más común es la presencia de fiebre, otalgia, que es dolor en el oído, si esto un niñito por ahí pueda manifestarlo, un bebé quizás no, dificultad para alimentarse, alteraciones del sueño, y luego un pilar fundamental para el diagnóstico es la otoscopía. Cualquier pediatra que evalúa a un niño con fiebre va a realizar una otoscopía. ¿Y qué va a buscar? Ver cómo se ve la membrana timpánica. Recuerden que en el oído y medio hay pus, entonces la membrana timpánica se abomba, la va a ver abombada, con menor lucidez, muy distinto a lo que es una membrana timpánica normal. Ese es el diagnóstico clínico. El pediatra, viendo estas características, tímpano congestivo, abombado, opaco, puede dilucidar que está habiendo una otitis media atrás. ¿Sí? Este es el diagnóstico clínico. Con respecto al diagnóstico, como dije recién, el diagnóstico es clínico, ¿sí? La clínica, la fiebre, la otalgia, la visualización de la membrana timpánica. Entonces, el tratamiento va a estar dirigido hacia los gérmenes más comunes. Un tratamiento empírico, es decir, sin saber a ciencia cierta y exacta cuál es el agente etiológico que lo está produciendo, pero cubriendo los 3 agentes más frecuentes: neumococo, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. ¿Por qué el diagnóstico es fundamentalmente clínico? Porque realizar un diagnóstico microbiológico es una prueba cruenta. Necesitamos una muestra del oído medio, la cual se obtiene a través de timpanocentesis, y esto es bastante cruento. ¿Cuándo sí o sí vamos a realizar este diagnóstico microbiológico? Bueno, cuando haya sospechas de que el germen pueda ser inusual. Por ejemplo, en inmunosuprimidos, donde los gérmenes pueden ser otros, en pacientes sépticos, en neonatos, por la gravedad. Cuando no responde adecuadamente a un tratamiento antibiótico, le dimos al paciente un tratamiento empírico cubriendo los 3 gérmenes más comunes y el paciente no cura y no evoluciona bien. En ese caso vamos a tener que hacer una toma de muestra por timpanocentesis y hacer un directo y un cultivo. Cuando hay complicaciones y, como dije antes, cuando se sospecha algún germen distinto. ¿Qué se hace para el diagnóstico microbiológico? Se toma una muestra del oído medio mediante timpanocentesis, se hace un directo con coloración de Gram, ¿sí? Esto tiene mucha utilidad. Si nosotros vemos, por ejemplo, diplococos gram positivos, nos orientamos hacia un neumococo, por ejemplo. Y luego cultivo con tipificación para poder aislar cuál es la bacteria causante de la otitis media aguda. Pero repito el concepto, entonces el diagnóstico es fundamentalmente clínico, ¿sí? Porque la toma de muestra es muy cruenta, el tratamiento antibiótico entonces es empírico, cubriendo los gérmenes más comunes, y la timpanocentesis se hace ante determinadas situaciones que lo requieren. Con respecto a la sinusitis, es la inflamación producida por una infección de los senos paranasales. ¿Sí? Una sinusitis bacteriana aguda se produce como complicación en un 5 o un 10% de los cuadros de vías aéreas superiores. Como consecuencia de un resfrío, luego este actúa como factor predisponente para que las bacterias lleguen a los senos paranasales y se produzca la sinusitis. Clasificamos a la sinusitis como sinusitis aguda, cuando el cuadro dura menos de 4 semanas, sinusitis subaguda, cuando el cuadro dura entre 4 y 12 semanas, y sinusitis crónica, cuando dura más allá de las 12 semanas. Existen otras 2 formas de sinusitis que son especiales, que es la sinusitis nosocomial, que es la que se presenta en pacientes internados, y la sinusitis en pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Que tiene, vamos a ver, características especiales y diferentes a la sinusitis aguda común. Esta es la lista de factores predisponentes que predisponen a tener una sinusitis. Dentro de todos estos factores, ¿sí? Que los pueden leer tranquilos, lo más importante y lo más frecuente es las infecciones virales de las vías aéreas superiores, ¿sí? Un resfrío, ¿sí? Que evoluciona complicándose con una sinusitis aguda bacteriana. La presentación clínica de una sinusitis aguda es la siguiente: rinorrea purulenta y congestión nasal. Están en rojo porque es lo más común y frecuente en la presentación clínica. Puede haber tos que empeora con la noche, muchas veces hay lo que se conoce como descarga posterior, el paciente se acuesta y siente una descarga posterior de las secreciones nasales. Puede haber hiposmia o anosmia, dolor en la presión a los senos paranasales, si presionamos los senos y esto le produce un dolor al paciente. Puede haber fiebre, cefalea y halitosis, que es mal aliento.
En cuanto a la etiología de la sinusitis, los virus son la causa más frecuente. Esto es en el contexto de un cuadro de vías aéreas superiores. En el contexto, por ejemplo, de un resfrío, ¿sí? La invasión de los senos por el mismo virus respiratorio produce un cuadro de sinusitis. Esto lo producen entonces los virus respiratorios. Normalmente es autolimitado y el 9% van a resolver en menos de 10 días. Recordemos que un cuadro de vías aéreas superiores, como dijimos al principio, un resfrío, ¿sí? Suele durar entre 7 a 10 días. Como vemos ahí en el gráfico, en las curvas, puede haber fiebre en este cuadro de vías aéreas superiores al principio, que luego cede rápidamente, pero los síntomas, ¿sí? La duración de la rinorrea puede durar hasta 7-10 días. A partir de ahí, si estos síntomas perduran, podemos sospechar una complicación con una sinusitis aguda bacteriana. Esto se produce entre un 0,5 y un 5% de los resfríos, pero hasta 7 o 10 días es la evolución habitual de un resfrío. Más allá de este punto de corte, podemos sospechar una complicación con una sinusitis aguda bacteriana. Y la etiología de la sinusitis aguda bacteriana son los mismos gérmenes que producían la otitis media aguda: neumococo, haemophilus no capsulados y moraxella catarrhalis como los tres más frecuentes. Puede haber otros streptos y anaerobios también, pero siempre estos tres son los más frecuentes. Con respecto al diagnóstico, para hacer el diagnóstico microbiológico, es decir, saber qué bacteria está produciendo la sinusitis, deberíamos hacer una punción de senos paranasales y eso cultivarlo. En este caso, el cultivo tiene un punto de corte para considerarlo positivo, que es un recuento mayor a 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por mililitro. Pero claro, como pasaba con la otitis media, hacer una punción de senos paranasales es bastante cruento, y como también podemos predecir cuáles son los gérmenes, en la práctica diaria el diagnóstico de sinusitis aguda es clínico y reservamos la punción para ciertas situaciones especiales. Entonces, dijimos, el diagnóstico es clínico fundamentalmente, en la mayoría de los casos, para no realizar una punción, que es un procedimiento muy cruento, pero acá no es tan sencillo hacer el diagnóstico clínico como era en la otitis media aguda, donde se podía ver el tímpano abombado, y que era bastante característico. Entonces, ¿qué parámetros clínicos establecemos nosotros para considerar una sinusitis aguda bacteriana? Son estos tres. Los síntomas que persisten por más de 10 días. Esto viene en base a lo que dijimos: cuadro de vías aéreas superiores, resuelven 7 a 10 días. Si se prolonga más allá de esto, estamos ya sospechando que se complicó con una sinusitis aguda bacteriana. Que los síntomas sean severos, fiebre alta, que sabemos que los resfríos no producen, descarga purulenta por al menos 3 o 4 días, o que empeoren los síntomas luego de una mejoría, ¿sí? Un resfrío, un cuadro de vías aéreas superiores que mejora días 6, 7 y luego vuelve a empeorar, esto también nos puede indicar que se complicó con una sinusitis aguda bacteriana. Por lo tanto, estos son los tres parámetros clínicos que nos basamos para hacer el diagnóstico de sinusitis aguda bacteriana. Y en base a esto vamos a instaurar un tratamiento empírico que cubra a los tres gérmenes principales. Con respecto a la sinusitis crónica, la etiología es diferente. A medida que se avanza en el proceso, si vemos el gráfico, en un primer momento tenemos un cuadro viral, que es el cuadro de vías aéreas superiores. Luego se complica con una sinusitis aguda bacteriana, donde los agentes etiológicos son las tres bacterias que vimos más frecuentes: neumococo, haemophilus no tipables y moraxella catarrhalis, donde se ve en el gráfico como aeróbicos. Y luego, si persiste en el tiempo sin un tratamiento esta sinusitis, puede transformarse en una sinusitis crónica, donde esta flora es reemplazada por la flora orofaringia y va a predominar en la sinusitis crónica entonces los anaerobios, ¿sí? Agentes etiológicos más frecuentes entonces de sinusitis crónica son gérmenes anaerobios, como los que se observan en el cuadro de la derecha. Una entidad especial de sinusitis es la sinusitis nosocomial, aquella que el paciente adquiere una vez que está internado. Y esto es muy frecuente en pacientes internados en terapia intensiva. Tienen dos grandes factores de riesgo: uno es estar intubados y el otro generalmente es la sonda nasogástrica por donde se alimenta. Todo esto actúa como noxa, permitiendo que la flora del paciente ingrese por los ostiums hacia los senos paranasales, ¿sí? La etiología, por supuesto, va a ser totalmente distinta.
porque acá lo que van a intervenir son los gérmenes nosocomiales. Habíamos visto al principio que el paciente internado cambia su flora orofaringea por la flora hospitalaria. En este sentido, vamos a tener gérmenes como Pseudomonas aeruginosa, enterobacterias, son muy frecuentes como la Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, y algunos cocos positivos, fundamentalmente Enterococos y Staphylococcus aureus. Tenemos también la sinusitis en pacientes inmunodeprimidos. En este sentido son pacientes particulares, especiales, que producen infecciones por agentes etiológicos que no podemos predecir. Acá no son los clásicos 3 agentes de la sinusitis, sino que aparecen otros agentes etiológicos. ¿Qué tipo de inmunosupresión? Diabetes no controlada, neutropenia, pacientes oncohematológicos, pacientes en tratamiento con inmunosupresores como los corticoides, y en este sentido podemos esperar otro tipo de microorganismos, entre ellos, por ejemplo, los mucorales, ¿sí? Que son hongos, o bacterias como Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. ¿Sí? En estos pacientes no podemos predecir cuál va a ser el agente etiológico y generalmente tienen una evolución más grave que el paciente inmunocompetente, más invasiva. Con respecto a los estudios por imágenes, ayudan para ver qué está pasando en los senos paranasales, pero por supuesto en cuanto a etiología no me van a decir si la sinusitis es viral o bacteriana, pero sí me van a mostrar, tenemos ahí ejemplos de una radiografía a la izquierda y una tomografía a la derecha, que se puede ver engrosamiento en la mucosa o se puede ver opacificación difusa del seno o ocupamiento de todo el seno, y a veces se ve niveles hidroaéreos. Bueno, como dijimos, diagnóstico microbiológico no va a ser necesario en todas las sinusitis agudas porque es un método muy cruento, entonces el diagnóstico es clínico, como vimos, pero sí va a ser necesario en ciertas situaciones, como por ejemplo la sinusitis nosocomial, donde ahí sí no podemos predecir cuál es el germen, ni siquiera qué patrón de resistencia a los antibióticos puede tener. Entonces, sí o sí, en una sinusitis nosocomial necesitamos una muestra con un cultivo y un antibiograma. Pacientes inmunodeprimidos donde tampoco es predecible, cuando hay complicaciones y cuando, a pesar de haber dado un tratamiento antibiótico, este paciente no responde. En este caso sí tomamos la muestra que exige a un especialista, que es la muestra de la punción de senos paranasales. Entonces, ante estas indicaciones específicas donde se debió realizar una toma de muestra de senos paranasales, con esa muestra luego se puede hacer un examen directo con distintas coloraciones, hacer una coloración de Gram para ver qué germen predomina, si un coco positivo, un bacilo negativo, una coloración de Gienza que nos va a servir para identificar si hay elementos micóticos, por ejemplo, y luego se puede hacer cultivo en agar sangre y agar chocolate. Y en este caso se jerarquizan los recuentos mayores a 10 a la 4 unidades formadoras de colonia. En la sinusitis crónica, nosocomial y en inmunodeprimidos también podemos agregar un cultivo para anaerobios y un cultivo en agar dextrosa saburó para hongos.